Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del doctor Eduardo Fernández, quien es abogado y político venezolano, es presidente del Centro de Políticas Públicas del IFEDEC y uno de los políticos que ha puesto el acento de manera muy particular en los procesos democráticos en Venezuela. Bienvenido, doctor Fernández, un placer y un honor tenerlo aquí. Muchas gracias, Daisy, muy complacido de estar aquí y muy agradecido por tu invitación. Y bueno, queremos comentarles que este programa también lo estamos transmitiendo en vivo a través de @gentedehoy en Instagram y usted también lo podrá ver a través de www.gentedehoy.com, un escrito que seguramente va a ser muy interesante dadas las declaraciones que esperamos ofrezca en este programa nuestro invitado. Doctor, muchas cosas que decir, sobre todo por la sapiencia que sabemos que vive en usted y los procesos que está viviendo Venezuela, los cuales son particulares, no son únicos. Creo que Venezuela nunca había traspasado un proceso como el que está en este momento, sobre todo porque, por ejemplo, sectores de la oposición, de quienes hemos esperado los venezolanos, lineamientos claros, no nos los han dado. Y una unidad que inclusive generó la conformación de una mesa de la unidad democrática, pareciera que nunca ha existido. Pues estamos viviendo en efecto momentos muy peculiares y muy difíciles, muy duros. Los venezolanos estamos sufriendo desde hace unos cuantos años una situación terrible, inédita para nosotros. Nunca habíamos vivido la inflación y ahora estamos viviendo no solamente inflación, sino hiperinflación. Esa circunstancia de que desapareció el dinero, que tú con billetes no puedes comprarte ni una chicha. Yo intenté comprarme una chicha aquí y no tenían suficiente para pagar una chicha. Hay que pagar con tarjeta. ¿Cuánto cuesta una chicha, por cierto? 1.300.000 bolívares. Dios mío. Pero imagínate tú, yo con eso me compraba 2 casas antes. Con 1 millón era un millonario. O más, una persona que claro. tuviera 1 millón era millonario. Entonces estamos viviendo una situación terrible, pero no podemos permitir que nos roben la esperanza. Esto va a cambiar. Desgraciadamente se toma un tiempo. Yo no puedo decir aquí en esta conversación contigo que esto va a cambiar mañana. Pero en todo caso tenemos que trabajar los venezolanos con mucha ilusión. Los que están estudiando, estudiar más todavía. Los que están trabajando, aprovechar que tienen un trabajo para hacerlo lo mejor posible y tratar de preparar el país para el cambio. ¿Sabe que hay, digamos que una especie de nebulosa en torno a la posibilidad que tenía Venezuela en las elecciones pasadas presidenciales? Y uno se pregunta por qué la oposición no aprovechó ese momento. ¿Qué pasó ahí en los intríngulis de todas esas negociaciones partidistas? Te cuento lo que yo sé. En primer lugar, yo sé que las encuestas decían que de cada 100 venezolanos, 80 estábamos a favor de cambiar al gobierno, que queríamos un gobierno nuevo. Oye, si estábamos 80-20, había que hacer el trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? Había que tener un candidato. Tú no puedes ganar una elección presidencial si no tienes candidato. Entonces todos teníamos que ponernos de acuerdo alrededor de un candidato, como hicieron los chilenos cuando quisieron salir de la dictadura de Pinochet. Buscaron a un señor llamado don Patricio Elwin y le dijeron: señor, usted tiene que ser el candidato. Todos lo apoyaron y pudieron derrotar a la dictadura. Todos los venezolanos y sobre todo todos los dirigentes políticos sabíamos que el año 2018 era año de elección presidencial. Pero es que es más. Y otros la pedían y la pedían. La pedían y la pedían incluso anticipada, adelantada. Pero para tú ir a una elección presidencial tienes que tener por lo menos un candidato. Hay 2 cosas más que hay que tener para ir a una elección, que son una propuesta, un programa, presentarle al país una propuesta atractiva, un equipo y una organización que te permita defender el voto. Porque evidentemente tenemos un gobierno que es muy poco confiable. Es más, para decirlo más claramente, tenemos un gobierno muy tramposo. Pero
O muy hábil para mantenerse en el poder, Pero cuando viendo desde claro, otra perspectiva. Muy hábiles, muy hábiles. Entre otras cosas, ellos fueron los que promovieron la abstención. Desgraciadamente, muchos sectores opositores cayeron ingenuamente en el juego diseñado por el gobierno para que la gente se abstuviera. Pero cuando todas las encuestas decían que 80 contra 20, oye, ¿cómo fue que no le presentamos un candidato? Finalmente apareció un líder opositor llamado Henry Falcón, que dijo: yo pongo mi nombre a la orden. Bueno, pues yo resolví apoyar a ese candidato, consciente, como estábamos Henry Falcón y yo, que él no es Winston Churchill. Es decir, tiene muchos defectos, tiene muchas virtudes, pero era el candidato con el cual podíamos cambiar al gobierno. Pero Churchill tenía también sus defectos y sus virtudes, pero logró aglutinar. Eso es, logró aglutinar. Un momento histórico donde no había tanta mezquindad. Desgraciadamente, este año 2018 no se logró convencer a la gente de que había que votar. Y ahora no se sabe qué hacer, porque una vez que tú tomas el camino de la abstención, quedas en un limbo. ¿Y ahora qué hacemos? Porque yo lo que digo es, ¿qué sentido tiene, doctor, los partidos políticos que llamaron a la abstención? Cuando llaman a la abstención, ¿qué sentido tiene un partido político? Yo creo que llamaron a la abstención porque no fueron capaces de tener un candidato. Como no fueron capaces de hacer su tarea. ¿Pero por qué no? Porque no se pusieron de acuerdo en un candidato, porque no fueron capaces de tener la generosidad, el patriotismo y la inteligencia de renunciar a las propias ambiciones. Todos pensaban, tengo que ser yo, y si no soy yo, prefiero abstenerme, que siga Maduro. Oye, yo siento que la oposición venezolana tiene personajes que se sienten como ungidos. Bueno, yo creo que hay que elevar el tono de la acción política. Hay que pensar en Venezuela. No puede ser que todo el tiempo se nos vaya en pensar en los intereses de mi partido o de mi persona, mucho menos. Hay que pensar en el país, ponernos de acuerdo para sacar a Venezuela de esta crisis tan grande, porque los ciudadanos venezolanos estamos, y yo tengo que decir incluso, están sufriendo mucho, porque hay mucha gente que está sufriendo mucho más de lo que sufro yo. Pero no podemos vivir en un país que tiene la inflación que tiene la situación económica que tiene. Yo creo que el gobierno no está en capacidad de resolver ese problema. Por tanto, si a alguien le convenía que el país eligiera un nuevo gobierno, era el propio gobierno. Pero sobre todo los líderes de la oposición que demostraran que piensan más en Venezuela que en sus propios proyectos partidistas y que en sus propios intereses personales. ¿Hay actores aquí dentro de la política que usted considere que vean como necesaria la sapiencia de notables, de personas que tienen historia y tienen capacidad? Porque hemos percibido que hay como una gran carrera dentro de la política. La política, yo siempre escuchaba antes que era una carrera de resistencia, pero ahorita pareciese que es una carrera de velocidad para algunos factores políticos que no entienden que tienen que ir superando sus pasos y entender que hay quienes están al frente. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en ese momento histórico, que usted señalara, mira, yo no quiero ser candidato porque no quiero estorbar. Algo así dijo. No, yo dije, no yo sé no quiero si dividir más. No Quiero dividir más lo que ya está suficientemente dividido. Y me parecía que deberíamos promover figuras nuevas, no necesariamente figuras inexpertas, porque hay que combinar. El país necesita todo, necesita la experiencia de los que tenemos más experiencia, necesita la fuerza de la juventud, necesitamos la formación, la ciencia, la tecnología, la educación. Hay que aprovechar todos los recursos que tiene el país. El sentido común y la buena fe. Con amplitud. Y yo siempre digo, las dos cosas más importantes que en este momento deberíamos hacer que prevalezcan son inteligencia para entender la magnitud de la crisis y para entender los caminos de solución a esa crisis, y patriotismo. Oye, pensemos en Venezuela, no me canso de repetirlo. Si un político se dedica solamente a pensar en su proyecto personal o en los intereses de su partidito, ese no va a contribuir a la solución de los problemas nacionales. Tenemos que pensar en el país, unirnos todos, porque un país fracturado, un país dividido no va a salir adelante. Y percibo desde alguna perspectiva que estamos como un tanto paralizados. Y en miras precisamente
a desparalizarnos y a accionar, a activarnos en función de que las cosas mejoren, a quienes tenemos la esperanza de vivir en una Venezuela para nuestras futuras generaciones digna y con de verdad que se valore lo que es el ser venezolano. ¿Cuál sería la posibilidad, dado que sabemos que usted está haciendo todavía un trabajo político? ¿Cuáles son las posibilidades que existen en Venezuela? ¿Es la conformación de otro partido político? ¿Es la conformación de otra coalición de factores de oposición? ¿Cuál es el camino que va a seguir este país? Que sabemos que no es esa esperanza soterrada y extraña, que yo siempre la vi como una enrarecida, de que vengan y nos invadan y saquen por los pelos a nadie de ninguna parte, de ninguna casa en Venezuela. ¿Cuál sería la visión que tiene Eduardo Fernández del futuro político de este país? ¿Qué debíamos hacer si es su consejo el que prevalece a la hora de decidir? Su respuesta en la próxima parte. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista hoy conversando con el doctor Eduardo Fernández y quedamos pendientes para conversar con él acerca de cuál es la visión que tiene el doctor Fernández en torno al futuro político de Venezuela. Hay muchas tesis, muchas hipótesis, pero ¿cuáles son las realidades? ¿Cuáles son los planes o qué piensa él acerca de este futuro? Doctor Fernández. Muy buena tu pregunta, Daisy. Déjame decirte, como tú sabes y mucha gente que me conocen saben, yo soy un hombre de formación social cristiana. Los social cristianos le prestamos mucha atención a lo que dicen los pontífices, los pastores. El Papa Pío XII dijo, la política es la forma más excelsa del amor después de la caridad. Si tú haces una encuesta ahorita en Venezuela, en cualquier ciudad, y preguntas, ¿usted cree que la política es una forma excelsa del amor? La gente te va a decir, usted está loco. Sí. Porque la imagen que estamos proyectando los políticos no es esa. ¿Qué significa que la política es forma del amor? Que la política es para servir a la gente, para ayudar, para dar, para servir, no para servirse de la gente, no para beneficiarse, no para satisfacer apetitos económicos o políticos o de poder o de vanidad. Yo quiero salir en televisión, entonces me dedico a la política, o yo quiero... No, es para servir. Si los políticos nos ponemos todos a trabajar por amor a Venezuela y por amor a la gente venezolana. ¿Usted está enamorado, doctor? Yo estoy absolutamente enamorado. Yo he pasado mi vida entera enamorado. Y estoy enamorado de este país, y estoy enamorado de la gente de este país. Y le debo a la gente de este país mucho cariño, mucho afecto que me han dado. Tú no te imaginas, de repente voy a un sitio y me dicen, ¿quiere tomarse una fotografía conmigo? Y eso me hace sentirme muy feliz y muy honrado. Pero entonces... Y bueno, de hecho nosotros vamos a pasar el sombrerito aquí a la salida para cobrar la foto. Entonces, mire, lo que nosotros tenemos que hacer en Venezuela es convocar la unidad nacional. Este gobierno ha producido muchas cosas muy negativas. Una de ellas, quizás la más grave, es fracturar la unidad de los venezolanos. Nos ha dividido entre buenos y malos hijos de la patria. Bueno, mire, lo primero que tenemos que hacer para recuperar el país es convocar la unidad nacional, la unidad de todos los venezolanos para sacar al país adelante. ¿Debe existir alguien que convoque? Bueno, pues, ¿cómo hacemos para convocarla? Todos tenemos que hacerlo. La conferencia episcopal lo está haciendo, seguramente los líderes de la economía. Yo estuve en estos días en un congreso de Conindustria y la convocatoria es a trabajar unidos por recuperar el país y por reconstruir el país. Doctor, hemos visto en Venezuela, desde ayer y todo esto, en las últimas horas, una ola de protestas de todos los sectores, la gran mayoría colapsados, de servicios, de electricidad, del agua. Las enfermeras quizás dieron un paso al frente en todas estas jornadas, unas con mayor o menor éxito, pero todas muy representativas, sobre todo cargadas de un dolor de los servidores públicos por no poder servir ni siquiera para ellos mismos porque no tienen cómo salir adelante. Pero que observamos que hay como una falta de coherencia, de coordinación, de unificación también en ese sentido. Muchas personas podrían imaginarse que eso es un detonante para algún cambio específico, pero también se percibe como una falta de fuerza política en esas protestas. Mira, hay muchas y muy buenas razones para la protesta.
lo que estamos sufriendo, lo que están sufriendo las enfermeras, los trabajadores de la salud, lo que estamos sufriendo todos los venezolanos, pero particularmente los más vulnerables, es terrible. Oye, no poder llevar comida a la casa, no poder alimentar a los hijos, la angustia de que no nos rinde el dinero, de que el dinero en efectivo, los billetes, no sirven para nada. Todo esto crea una situación de angustia muy grande, de modo que yo comprendo las propuestas, no solamente las comprendo, las aplaudo, las comparto, soy solidario con esas protestas. Ahora hay que concretar el cambio político. Lamentablemente se cometió un error gravísimo al no aprovechar el año electoral, que estaba en la Constitución Nacional ordenado el año electoral para cambiar al gobierno. Ahora, ¿cómo logramos cambiar al gobierno? Vienen cosas que parecen detalles, pero detalles importantes, las elecciones de concejales. Si seguimos en la línea abstencionista, el gobierno seguirá ocupando absolutamente todos los espacios. De modo que yo espero que nuestros líderes políticos reflexionen y rectifiquen. Ahora, el gobierno, yo aprovecharía esta conversación contigo para dirigirme al gobierno, porque este programa seguramente gentes del gobierno lo oyen. Oye, yo creo que el gobierno debería pensar seriamente en la responsabilidad que tienen de irse. Es decir, el gobierno podría perfectamente preparar una retirada ordenada. La OEA pide adelanto de elecciones, uno de los titulares de la prensa de hoy. La OEA pide el adelanto de las elecciones para Nicaragua. Para Nicaragua. Aquí no fue la OEA, sino la oposición la que pidió el adelanto de las elecciones. Y cuando se dieron las elecciones, porque llegó el tiempo de hacer las elecciones, entonces no fueron. Es que no tiene sentido. No hay oportunidad en este momento. Claro, entonces lo que tendríamos que hacer es que el gobierno entienda la conveniencia de que comenzando el próximo periodo, 10 de enero del año 2019, el presidente preparara una retirada estratégica. El presidente no está en condiciones de resolver el problema Cuando de uno Venezuela. escucha las declaraciones del presidente y de los actores que están en el gobierno, siente inclusive una carga, hasta diría yo, atreviéndome a calificarla de soberbia, que no pareciera que tengan planes de retirarse. ¿Y cómo va a tener soberbia un señor, el señor Maduro, Nicolás Maduro? La soberbia del poder, le diría. Yo supe de él cuando él era un luchador social. Se supone que él es un hombre con mucha sensibilidad social. Es que el presidente Maduro no sabe el sufrimiento que está produciendo las políticas equivocadas de su gobierno. Es que no sabe que además su gobierno ha provocado un aislamiento internacional y la adopción de una serie de medidas que hacen sufrir más todavía al pueblo venezolano. Pero la pregunta es, ¿le importa? Porque hace Caramba. poco, por ejemplo, el actual gobernador de Miranda declaró que los venezolanos que quisieran vivir mejor y ganar más dinero trabajen más, y los que no les gusta el socialismo que se vayan. Bueno, eso es una actitud soberbia, efectivamente, y la gente venezolana lo que necesita es tener una alternativa, que le presenten una alternativa que diga, no, los que se van son ustedes que han gobernado muy mal, ustedes son responsables del hambre, de la miseria, del empobrecimiento, de la inseguridad, del colapso de todos los servicios públicos. Conozco el caso de un señor que tiene cáncer y no puede tratarse con quimioterapia porque no hay lo que se necesita para aplicar el tratamiento de quimioterapia en Venezuela y no tiene cómo irse para el exterior. A lo mejor el señor Rodríguez, gobernador del estado de Miranda, tiene recursos con los cuales irse a vivir en el exterior, pero el común de los venezolanos no tenemos cómo irnos a vivir para el exterior. Tenemos derecho a vivir en un país donde no haya hiperinflación. Tenemos derecho a vivir en un país donde el sueldo que nosotros ganemos con nuestro trabajo, el salario que nos paguen, nos alcance por lo menos para comprar el mercado y para comprar el alimento de nuestros hijos. Entonces, así como hace falta que el gobierno rectifique los muchos errores que está cometiendo, es necesario construir una alternativa de oposición seria, digna de la confianza de los ciudadanos, para que pueda ocuparse de gobernar al país en un ambiente de reconciliación y de unidad nacional. Doctor Fernández, ¿qué mantiene a un gobierno con una inflación que de acuerdo a la Asamblea Nacional pasa de 100.000%, una cosa increíble, donde la mayoría de las personas están sufriendo y padeciendo porque no tienen cómo mantenerse y la calidad de vida ha bajado? Y ven desde la perspectiva internacional posibilidades o esperanzas que hasta ahorita ninguna se ha materializado con las sanciones y todo este tipo de cosas.
dos cosas mantienen al gobierno. Uno, la Fuerza Armada. Ellos tienen los cañones. Cuando la gente sale a la calle a manifestar, la represión, porque ellos tienen la Fuerza Armada. No tienen la razón, pero tienen la fuerza. Y la segunda cosa que los mantiene, y lo digo con mucho dolor, es la ausencia de una alternativa. Porque la oposición, si la oposición se queda en su casa, si la oposición deja de activar, si la oposición deja de votar, que es el camino real para cambiar al gobierno, entonces evidentemente eso deja al gobierno en su poder, en el poder. Es decir, si alguien tenía interés en que los venezolanos no votáramos, era el señor Maduro, porque el señor Maduro conoce las encuestas, sabe que su partido tiene muy poquito apoyo público, que las encuestas decían 80 de cada 100 queremos cambiar al gobierno. Tenemos que hacer lo necesario para que no voten. Entonces el gobierno diseñó estrategias dirigidas a desanimar a los votantes, a desalentar a los votantes, y los líderes opositores no fueron capaces de decirle al país, mira, esto es una locura. ¿Quién logró que no votaran los venezolanos? ¿La oposición con su llamado a la abstención o el gobierno con su estrategia? La combinación. El gobierno, por ejemplo, mira, esa elección estaba ordenada por la Constitución Nacional. ¿Qué hizo el gobierno? La mandó a convocar por una cosa absurda llamada la Asamblea Nacional Constituyente, para que los opositores dijeran, no, ahora no voy a votar porque lo está convocando un órgano que yo no reconozco. No, la elección estaba convocada por la Constitución Nacional, pero el gobierno hábilmente introdujo ese elemento para desanimar a la gente. Yo estoy seguro que el gobierno se puso de acuerdo con una compañía que cuenta votos y que declaró allá en el exterior, nosotros le metimos unos votos tramposos al gobierno, y entonces los abstencionistas decían, te fijas que el gobierno nos va a hacer trampa. Entonces, como el gobierno nos va a hacer trampa, nosotros no vamos a votar. Es como quien dice, yo no voy a manifestar porque el gobierno nos va a reprimir. No, hay que manifestar, hay que expresar la opinión, y hay que expresar la opinión votando. Pero la discusión de la abstención del año 2018 ya pasó. Ahora vienen las de los concejales, ¿qué van a hacer? Yo cuando converso con mis amigos de ¿Qué va a hacer Eduardo Fernández? ¿Va a convocar a que la gente participe? Mira, yo creo que es indispensable, porque yo además creo que la democracia se origina en el poder local. ¿Copey va a participar como No sé, no sé qué va a decir Copey. Yo de hace rato que no soy vocero de Copey, pero entiendo que si Copey participó en la presidencial, seguramente va a participar también en la municipal. Yo fui parlamentario y promoví mucho el gobierno local, las elecciones directas, la creación de la figura de los alcaldes. La descentralización. Entonces yo no quisiera que la elección de concejales fuera vista como una nueva oportunidad de confrontación entre el gobierno y la oposición. No, la elección de concejales es el momento que tenemos los habitantes de cada una de los municipios del país en elegir para decir gente que nos son la defienda. oposición. No, nada de eso. Para elegir gente que se ocupe de los problemas de la comunidad, de recoger la basura, de hacer las cloacas, de vigilar por las calles, de asegurar los servicios públicos básicos. Ya esas elecciones están convocadas y yo no he visto mucho movimiento de candidatos. No, yo tengo la impresión de que va a volver a prevalecer la abstención, y creo que eso le hace daño al país, porque nos vamos como desactivando, y entonces empieza como una modorra, como una flojera, como una indiferencia. No, hombre, nada que hagamos vale la pena, y eso me parece que es una enfermedad. Doctor, nos tenemos que ir. Me gustaría ya su mensaje a toda la población venezolana, recordándoles que esta entrevista usted la podrá ver a través de nuestro canal en YouTube, Gente de Hoy, el cual les invitamos a suscribirse. Doctor. Pero lo primero que tengo que decir es que le quiero dar las gracias a Daisy por la invitación, muy agradecido que me hayan invitado para este programa, y decirles a ustedes, tengo conciencia del sufrimiento que está atravesando este país y todos los ciudadanos venezolanos. Estamos sufriendo mucho, tal vez con la sola excepción de los que están en la altura del poder, el gobernador de Miranda o el presidente de la República, pero los venezolanos estamos sufriendo mucho con esta realidad que nos toca vivir. Pero no nos dejemos robar la esperanza. Este país tiene los suficientes recursos para que los ciudadanos de Venezuela podamos vivir mejor, sin odio, sin retaliación. Yo no he venido a esta entrevista a ofender a nadie ni a insultar a nadie.
yo quiero hablar del amor por Venezuela, del amor por los venezolanos. Podemos vivir mejor y Dios mediante vamos a lograrlo más temprano que tarde. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Nuestro invitado de hoy, el doctor Eduardo Fernández, a nombre de nuestra productora Jessica Dirinot, nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada. Qué bien. Informativo Mira TV está en ti.